aquí que ya está en la plataforma la actividad 3. La pueden checar. Actividad 3, aquí está. Ahí está. O sea, pueden ver ahí que, bueno, ya saben los pasos, ¿no? Primero es descargar la actividad y las notas les van a servir de ejemplo, ¿no? De guía. Después van a escribir su nombre completo y grupo. Copian los ejemplos 2 y 3 de las notas. Esto corresponde a un punto de la actividad, es decir, que si no lo incluyen, pues lo máximo es 9, ¿no? Luego van a resolver la actividad 3. No olviden incluir los procedimientos, es muy importante. O sea, yo no necesito que me digan cuántos metros por segundo son 43 millas por hora, ¿no? Ni cuál es la aceleración que tiene un tren que parte del reposo a 100 kilómetros por hora en 20 segundos, ¿no? Etcétera. O sea, yo no necesito esa respuesta. Yo lo que necesito es ver el procedimiento para ver cómo piensan ustedes y ver si lo que yo les estoy dando de clase está funcionando, ¿no? O si tengo que hacer unos cambios ahí o cambiar la tarea, etcétera, ¿no? O sea, es para que ustedes ejerciten y refuercen, de eso se trata. Esto es como un gimnasio. Entonces, muy importante el procedimiento y se los encargo. Después toman foto o lo escanean y suben las imágenes ya sea en un Word, en un PDF o en una carpeta comprimida. Pueden hacerlo en la que ustedes piensen que es mejor, pero el chiste es que esté en un solo archivo porque la plataforma te permite solamente 10, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Entonces habíamos visto en la clase pasada que, bueno, voy a primero abrir, ¿sí? Luego considerando que se tarda mucho esto en cargar. Ahí está. Bueno, ¿qué habíamos visto anteriormente? Vimos el concepto de aceleración. Está cargando esta cosa. Bueno, ahí está, no creo. Bueno, habíamos visto el concepto de aceleración. Y aquí vimos un ejemplo, ¿no? De un carro
que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 12 segundos. Entonces, calcular la aceleración fue el primer paso, el inciso A, perdón. Y el primer paso fue convertir los 100 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, tenemos 1 kilómetro entre 1 hora es igual a 1000 metros entre 3600 segundos. Y eso nos dio un factor de conversión de 0.2777 metros por segundo. Entonces, cualquier cantidad que nosotros queramos convertir de kilómetros por hora a metros por segundo debe ser multiplicada por este, ¿no? 0.2777. Entonces, nos dio 27.77. Simplemente recurrimos dos lugares el punto decimal porque estamos multiplicando por 100. Entonces, de ahí, con esa velocidad calculamos la aceleración, lo dividimos entre 12 y nos dio 2.31. Entonces, después calculamos la distancia usando esta fórmula que se redujo debido a que algunas constantes son cero, sustituimos y tenemos la distancia final. Hacemos la gráfica de velocidad, gráfica del tiempo, digo de distancia, y sabemos que esto es una curva, ¿no? Es una curva porque la distancia tiene un término que es tiempo al cuadrado. Entonces, cada cosa que sea al cuadrado es un comportamiento de parábola, ¿no? Así se le llama parábola a esto, curva, porque es similar a la gráfica de y igual a x cuadrado. Bueno, eso es en resumen, ¿no? Entonces ahora vamos a ver es una fórmula que hizo falta, que viene siendo la distancia que no depende del tiempo. O sea, cuando hay una fórmula de la distancia que no depende del tiempo, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la aceleración. Ahí está. Entonces, esta la podemos usar cuando nos dan velocidad final, velocidad inicial y aceleración, pero no nos dan el tiempo. Entonces, ¿cómo se deduce esa expresión? O sea, deducción de la fórmula. Pues vamos a verlo, ¿no? O sea, primero partimos de un concepto que se llama velocidad media. Partimos de la velocidad media. Entonces, ¿qué es la velocidad media? La palabra media viene de mitad, ¿no? O sea, es como la mitad de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes están yendo un curso donde son dos parciales, la calificación media va a ser la calificación del primer parcial más la calificación del segundo parcial entre dos. Esa es la media, como en estadística, ¿no? Entonces, lo representamos como una B con una barra encima. Eso indica que es la media. En estadística, así se indica. Entonces, viene siendo velocidad inicial más velocidad final entre dos. Así. Ahí está, como si fuera una media. Partimos de ahí. Entonces, expresamos la distancia. Ya sabemos que la distancia es velocidad por tiempo. Ya lo habíamos despejado, ¿no? Entonces, aquí la distancia, vamos a usar la velocidad media, ¿no? Por tiempo. ¿Sí? También se puede. Muy bien.
Entonces, perdón. Aquí le puse D, es tiempo, ¿eh? Aquí es la T de tiempo. Ahí está. Entonces, de aquí nos falta conocer el tiempo. El tiempo. Vamos a conocerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es una sustitución. Vamos a agarrar el tiempo de otra fórmula, ¿sí? Entonces, la fórmula para aceleración es A igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre simplemente el tiempo. O sea, vamos a suponer que el tiempo inicial es cero, por eso no lo vamos a restar. Entonces simplemente va a ser tiempo. Y de aquí despejamos el tiempo. Despejamos tiempo. Entonces, de la actividad 1 ya hicieron este tipo de despejes, en el que era B igual a D sobre T. De ahí habían despejado la velocidad y les salió que, digo, de ahí habían despejado el tiempo y les salió que el tiempo era distancia entre velocidad. O sea, siempre en este tipo de situaciones, cuando tienen una fracción, es como si cambiaran de lugar la A con la T. O sea, queremos despejar esto que está aquí. Entonces va a cambiar lugar para acá. Van a cambiar de lugar. Y vamos a tener esto. T es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Esto no lo vamos a mover. Y va a quedar entre aceleración. Sí. Entonces ahí ya tenemos el tiempo despejado. Ahora eso lo vamos a sustituir aquí en la distancia. Entonces el siguiente paso es sustituimos la T en la D. Entonces vamos a tener que la D va a ser la velocidad media por todo esto que está aquí, lo copiamos y lo pegamos dentro de un paréntesis. Así, ahí está. Muy bien. Ahora sustituimos em, la B en D. Y vamos a tener que la D va a ser velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Y así, ahí está. Muy bien, ahora vamos a multiplicar esto. Vamos a tener aquí abajo el 2A y arriba va a haber una multiplicación de binomios. Justamente así. Entonces, esos dos binomios que están ahí corresponden a algo que en el álgebra se llama binomios conjugados. O sea, si ustedes se acuerdan de álgebra, el binomio conjugado es así: x más y por x menos y. Esos son los binomios conjugados. Y dan como resultado x cuadrada menos y cuadrada. Siempre, ¿no? Siempre va a dar ese resultado. Entonces, como tienen esta forma, el resultado aquí va a ser que de, bueno, aquí lo voy a poner con otro color.
que D es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que está aquí, esta misma. Entonces, si se fijan, alguien ya hizo esto, ¿no? No sé si, no sé bien qué científico fue, pero hizo este procedimiento, ¿no? Y es el procedimiento que se hace mm, para descubrir una fórmula, ¿no? O sea, no crean que se las sacan de la manga estas fórmulas, o que las inventan a partir de la imaginación. O sea, esto eh, tiene un fundamento lógico. Y el fundamento es que viene del mismo concepto de velocidad y de distancia, ¿no? Pero se introdujo un concepto nuevo que es la velocidad media, ¿no? Esta que está aquí. Y a partir de ahí se, se llegó a esto, ¿no? Junto con el concepto de aceleración. O sea, de ahí viene, ¿no? De ahí viene la fórmula. Ahí está. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver ejemplos más prácticos de esto. Mm, Vamos a considerar un avión. Un avión que vuela a 49 metros por segundo al aterrizar necesita una pista de 182 metros para detenerse completamente. Entonces, encontrar aceleración. Bueno, entonces, primero que nada, hay que revisar los datos. ¿Qué datos nos da el problema? Pues nos da los datos de distancia, nos da los datos de velocidad inicial y no más. Es todos los datos que nos da. No nos da el tiempo ni nada más. Eh, nos da que la velocidad final es cero, ¿no? Eso sí nos da. Porque dice que se detiene completamente al final, ¿no? Para detenerse completamente al final. Esos son los datos que nos dan. Entonces, la aceleración es lo que nos está preguntando. ¿Cuánto es la aceleración? Entonces, la fórmula de la siguiente fórmula, la que viene siendo de distancia, eh, pues sí, ¿no? Hasta ahorita paso listo otra vez. A ver, velocidad inicial sobre aceleración.
2 veces la aceleración. A ver, vamos a ver quiénes entraron. Sí. Muy bien, ya entraron más. Ok, vamos a regresarnos por acá. Bueno, ahí está. Pero eso es para la distancia, yo quiero la aceleración. A ver, ¿cómo, cómo despejamos la aceleración de ahí, de esa forma? Alguien que proponga cómo despejar la aceleración de ahí. Dividiendo. ¿Qué vas a dividir? No, se hace, según yo, se hace la velocidad final, velocidad inicial, se resuelve y ya luego la aceleración se separa, ¿que no? La aceleración se separa. Pues mira, la aceleración la puedes mandar multiplicando al lado izquierdo, ¿sí? Hacemos esto. Pasamos a multiplicando. Sí, porque así como dices, es necesario separar la aceleración de ahí, de todo eso, que quede sola, ¿no? Entonces primero la pasamos multiplicando, no puede estar dividiendo, tiene que hacerse algo. Entonces la pura aceleración multiplicando al lado izquierdo. Entonces va a quedar aquí A por D va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Eso no se va a mover, ahí se va a quedar porque no nos interesa mover entre el 2 ni el 2 tampoco nos interesa mover. Ahora, ya que la aceleración no está dividiendo, sino que está en el numerador de la fracción, tenemos que quitar la D. Entonces, pasamos la D dividiendo al lado derecho, ¿no? Entonces, va a quedar aquí aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre 2t. Así. Muy bien. Entonces, fíjense qué pasó ahí. O sea, es como si cambiaran de lugar. ¿Se fijan? O sea, es como si la D le cambiara lugar a la A y ya es todo. Así es el despeje en ese tipo de casos, ¿no? Cuando hay una fracción. Simplemente intercambian lugares y ya, ¿no? Ahí ya está despejada. Entonces ahí ya podemos sustituir los datos que nos da el problema. Entonces sustituimos datos. Vamos a tener que la A va a ser velocidad final es 0 menos velocidad inicial que son 49. Ahí está. Pero son 49 al cuadrado. Es más, miren, 49 no me gusta. Se hace, no sé, muy grande. 19. Vamos a ponerle 19. Es que siento que es muy irreal con 49. No sé por qué. Vamos a ponerle 19. Está. Muy bien.
Entonces son 19 metros por segundo. Entre 2 veces la aceleración va a ser 2 veces la distancia, perdón. 2 por 182 metros. Muy bien. Alguien, por favor, que me diga cuánto es 19 al cuadrado. 361. Muy bien. 361. Entonces aquí va a haber un signo menos. 361. Aquí van a ser metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Así. Porque también las unidades se elevan al cuadrado. Y abajo vamos a tener 182 por 2. Son más o menos 364. Corrígenme si estoy mal. Aquí no va, aquí va así, ¿no? Metros, simplemente metros. Ahí está. Ahora, alguien que me diga, por favor, cuánto es 361 entre 364. 0.9917. 0.9917 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Por qué queda metros sobre segundo al cuadrado? Porque tenemos metros sobre segundos todos al cuadrado entre metros, que es igual a metro cuadrado sobre metro por 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí se cancela este de abajo con uno de arriba, porque le restamos 1 al exponente y queda metros a la 1 simplemente, ¿no? Que el 1 no se escribe, queda metro sobre segundo al cuadrado. Sí. Entonces por eso queda así las unidades que corresponden a unidades de aceleración. Entonces está bien. Sí, entonces vemos que es una aceleración muy pequeña, ¿no? Y de hecho trae un signo negativo. El signo negativo significa que está frenando. Aquí, fíjense, hubiese estado bien 49, no hubiese salido tan así. A ver, ahora alguien que me saque que ponga 49 al cuadrado y lo divida entre 364, nomás para ver cuánto iba a salir. Es 49 por 49 por menos Entre, 0.99. mm, no, 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 49 por 49 entre 364. 6. No, 6.5961. Muy bien, ahí está. Entonces, dio eso, ¿no? La aceleración. eh, y, y más o menos, pues está bien, ¿no? Bueno, no tanto, porque eh, se sabe que algunos aviones experimentan aceleraciones que le llaman G, por ejemplo, 2G. Por ejemplo, una G, que es la aceleración de la Tierra, viene siendo 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, 2G viene siendo esto por 2, más o menos 18, 1.6,
más o menos 19.6 más o menos aproximadamente, metros por segundo cuadrado. Y así, ¿no? Cada múltiplo va multiplicando esto, ¿no? Y así le hacen los pilotos. O sea, le llaman fuerza G, ¿no? Una G, 2G, 3G. Y es la aceleración que experimentan muchos pilotos y los astronautas, ¿no? Los astronautas al momento de despegar experimentan aceleraciones de 4G, 3G exageradas, ¿no? Entonces, esto más o menos 6 punto y algo metros por segundo viene siendo como la aceleración que hay en Marte, ¿no? En Marte es más o menos, no, viene siendo 2 veces la aceleración de Marte. En Marte es 3 punto y algo, o sea, es un tercio de la Tierra. Por eso en Marte pesarías menos que aquí en la Tierra, porque la gravedad es menor y podrías saltar más alto, ¿no? Porque la Tierra atrae con menor fuerza tu masa. Bueno, Marte, ¿no? Marte atrae con menor fuerza tu masa. Entonces, por eso podrías brincar más alto en Marte que aquí. Y ni se diga en la Luna, ¿no? En la Luna es 1.6 la gravedad. Y así, ¿no? Cada planeta. Júpiter es 24 más o menos y así. Bueno, entonces, eh, bueno, eso lo de la gravedad lo vamos a ver con más detalle en el segundo parcial, me parece. Pero hasta aquí es todo, ¿no? Ya es todo lo de la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, comentario? Profe, ¿esa es una explicación o viene en la actividad? Esto es las dos cosas, mira. Lo que hice de cómo se obtiene la fórmula es una explicación y el ejemplo, es un ejemplo, pero en la actividad viene con otra cosa, ¿no? Si aquí hice un avión, a lo mejor en la actividad hice otra cosa, un monorriel, una moto, no sé. O un astronauta deja caer una piedra, algo así, viene un problema que es un astronauta deja caer una piedra desde una altura, calcular la gravedad, la aceleración, ¿no? Y en ese caso tienen que calcular la aceleración usando este procedimiento. Me parece que es el último problema de la actividad 2. Ahí lo pueden ver. No más que tienen que adaptar los datos. O sea, no, la distancia creo que es 1.5 metros y la velocidad tanto. Ahí le va diciendo el problema, ¿no? Eh, sí, y no sé si sea ese, y si les da el tiempo, pues simplemente despejan de otra fórmula, ¿no? Hay otra fórmula que dice esto, ¿no? Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, de ahí pueden despejar la A. Si despejamos la A, vamos a tener el 2 lo pasamos multiplicando para allá. Sí. Y ahora la T la pasamos dividiendo al lado izquierdo. Entonces esto. Y queda de esta manera. No es otra forma de calcular la aceleración. Y eso, ustedes pueden calcular la aceleración gravitacional de la Tierra usando una piedra y calculando el tiempo que tarda en caer al, desde una altura de, digamos, 1,5 metros al piso. Así fue como le hizo Galileo para calcular más o menos la aceleración gravitacional de la Tierra. Lo hizo arrojando objetos desde la torre de Pisa. Y esos resultados los usó Newton, ¿no? Para su teoría de la gravitación universal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces si no hay más preguntas,
Pues nos vemos la clase del lunes.